Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a hacer un mousse de sandía. Es un postre muy saludable y refrescante para el verano. Es muy fácil de hacer y lo podéis hacer con melón también o con otras frutas. Podéis presentarlo de varias maneras y jugar un poco con las texturas. Y en este vídeo os hablaré de los beneficios de la sandía y de por qué es uno de los alimentos más afrodisíacos. ¡Empezamos! Mousse de sandía. Aquí tengo varias hojas de gelatina. He probado con estas dos marcas y me han salido unos mousse muy esponjosos. Son unas hojas semirrígidas y se tienen que hidratar unos 10 minutos en agua fría. Si eres vegano puedes utilizar agar-agar, que es una gelatina vegetal, y seguir las instrucciones de la marca. Yo voy a poner 5 hojas de gelatina y las voy a hidratar, pero lo probé con 4 y me salió igual de bueno y esponjoso. Lo único que hago es poner un poco de agua para cubrirlas, separarlas un poco y dejarlas reposar unos 10 minutos. Aquí tengo 400 gramos de sandía con muy pocas pepitas. Retirad todas las pepitas que podáis y vamos a triturarlo bien. Lo pasamos por un colador para que nos quede más suave y por si ha quedado alguna pepita dentro. Y ahora voy a poner la mitad del jugo de sandía en este recipiente y lo voy a calentar en el microondas medio minuto para que quede muy caliente pero que no llegue a hervir. Si queréis controlarlo mejor, calentadlo en un cazo. Ahora que ya está muy caliente, voy a escurrir las hojas de gelatina con las manos y las voy a incorporar en el jugo de sandía muy caliente. Voy a remover un poco y esta mezcla la voy a dejar reposar unos minutos. Ahora voy a montar nata. Aquí tengo 100 gramos de nata muy fría. La he puesto en el congelador una hora. Y voy a incorporar 25 gramos de este endulzante saludable que es fructosa y stevia. Si te gusta más el azúcar, pon azúcar, pero recuerda no abusar del azúcar y que la sandía ya es muy dulce. Cuando veas que la nata no se cae de las varillas, es que ya está bien montada. Ahora voy a incorporar el jugo de sandía frío al caliente y nunca al revés, nunca del caliente al frío. Lo incorporo por tandas y voy mezclando. Si eres vegano o vegana puedes poner leche de coco en lugar de nata y en lugar de queso crema puedes poner un yogur de soja. Lo pongo en el recipiente grande para poder seguir con la receta con más comodidad. Ahora voy a poner 50 gramos de queso crema. Yo he preferido la opción light que tiene menos grasa y lo incorporo a la batidora para integrar mejor. Y el paso final es incorporar la nata montada a la mezcla de sandía. Lo hago por tandas y voy mezclando. Si queréis que quede mejor podéis batirlo unos minutos con las varillas eléctricas y así quedará más uniforme.
y ya estaría. Ahora simplemente tenemos que, bueno, que montar esta mezcla, la ponemos en los vasitos y vamos decorando. He querido cortar la sandía de dos formas diferentes. Una en cuadraditos, que esto será para decorar, y la otra en, bueno, en rectangulitos un poco más grandes, y os cuento por qué. La primera vez que lo hice noté que los cuadraditos flotaban, se iban para arriba, entonces pensé que tenía que hacerlos más grandes. Por eso he hecho estos triangulitos más grandes y estos cuadraditos, bueno, aquí voy a quitar esta semilla, pues para decorar.